Pero muy buenas noches, mis hermanitos. ¿Cómo están? Yo espero que todos ustedes estén bien, con el favor de Dios, con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, todos estemos bien, de donde estén, con quien estén, y si van rumbo a algún lugar y como estén. Así que esperemos que todos iniciemos esta semana. Ya inició ayer, bueno, ayer inició el domingo, pero le iniciemos con fuerza, iniciemos con ganas de aprender más de nuestra iglesia, nuestra santa iglesia católica. Como todos saben, nosotros es la iglesia en el mes de septiembre, la iglesia celebra el mes de la Biblia, el mes de la Biblia. Por ende, nosotros teníamos que este mes dar una charla, dar un tema sobre la Biblia. Y pensando yo, como me tocaba el tema a mí, yo, bueno, ¿cómo vamos a iniciar? ¿Cómo candela vamos a iniciar? Vamos a iniciar fuerte, vamos a iniciar eh, eh, realmente llamando la atención. Y pienso de que ¿qué más tema pasado en la Biblia con la pregunta que nos hacemos todos, incluso? O sea, nos hacemos eh, católicos, se lo hacen los, los, los protestantes también. Y la pregunta clave es esta: ¿la iglesia viene de la Biblia o la Biblia viene de la iglesia? Pues interesantísimo ver este juego de frases, parafraseando, este juego de palabras, por decir así. ¿La iglesia viene de la Biblia o la Biblia viene de la iglesia? La gente se queda y que pensando y que no sé, ¿será? ¿Qué será? Vamos a ver. Y casualmente, le, personas de mi parroquia, cuando yo les dije, vamos a dar este tema, y me dice, mira, no voy a poder estar, pero ya yo sé cuál es la respuesta. Yo le digo, ¿yo cuál entonces? La Biblia, bien, la iglesia viene de la Biblia. Yo, bueno, vamos, te lo voy a dejar de tarea porque como no vas a estar, no vas a estar, tú vas a verlo en la grabación que siempre Rogel nos tiene. Así que por eso vamos a comenzar y vamos hacia adelante, como se dice. Hombre, ¿la iglesia viene de la Biblia o la Biblia viene de la iglesia? Así que, señores, adelante, comenzamos. Miren, ¿qué opina realmente la gente? ¿Qué opina la gente de la iglesia? Miren, muchas personas piensan que la Biblia es ese libro maravilloso del cual se ha impreso más ejemplares que ningún otro sobre la tierra y de cual existen traducciones en casi todas las lenguas. Mire, la Biblia es un libro que ilumina la humanidad, señores. También fortalece al que lo ve, al que lo medita. Por eso es que nosotros cuando nos preguntan, oye, ¿qué opinas de la Biblia? Nosotros decimos tantas cosas maravillosas de la Biblia. Nosotros decimos tantas cosas maravillosas de la Biblia que me hace sentir bonito, que me hace pensar. ¿Por qué? Porque nos habla de Dios, porque nos habla de tantas cosas maravillosas. Nosotros decimos, la Biblia, sí, es verdad. Todo lo que ustedes, lo que se dice de la Biblia, cuando se habla en esta forma, es cierto, pero nosotros también tenemos que escudriñar a todo esto. También decimos, la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Sí, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra que, 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 que nos muestra un Jesús vivo. La palabra es ese libro que nos muestra un Jesús glorificado para nosotros, que nos muestra salvación, es un libro de salvación. Y es cierto, pero,
Pero señores, hermanitos, ¿cuántas personas no se han hecho esta pregunta? ¿Cómo llegó a nosotros la Biblia? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó a este mundo la Biblia? ¿Cómo se formó? Origen de la Biblia. ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Por qué tiene la Biblia 73 libros y no 80, no 50? Por ahí también adiciono yo 63 libros. A mí. Entonces, pero también ustedes tampoco no se han hecho, también no se han hecho la pregunta esta de que, ¿cómo sabemos que esos libros de los que están allí en la Biblia, esas cartas, esos evangelios de los que están allí, ustedes no se han preguntado, hermanito, ustedes no se han preguntado realmente si son, cómo son inspirados por Dios? ¿Cómo sabemos que son esos libros? ¿Cuáles fueron lo que eran, lo que no eran? ¿Y cómo sabemos si esos realmente eran los libros escogidos? ¿Y por qué fueron inspirados por Dios? ¿Y por qué son inspirados por el Espíritu Santo? Ustedes nos han hecho esa pregunta. ¿Por qué también la iglesia, o por qué bueno, a alguien se le ocurrió comenzar a reunir libros? A alguien se le ocurrió. Hey, ven acá, vamos a reunir todo este poco de libros que hay por allá, por aquí, por allá, y vamos a reunirlos, entonces eso es cosa importantísima que ustedes deben de saber. Ustedes deben de saber. Mire, señores, primero a todas estas cosas, nosotros nos tenemos que remontar a muchas de estas cuestiones, mire. Y se lo trato de repetir varias veces para tratar de nosotros de entender y también que me comprendan a mí, porque yo también en esto también aprendo mucho, aprendo mucho. Algunas personas afirman que se emocionan cuando leen la Biblia, pero también hay personas que dicen que leen otros libros maravillosos de la Biblia. Sí, entonces, libros de otra índole, libros que realmente también emocionan. Y no son la Biblia, pero ¿por qué nosotros sabemos que la Biblia es palabra de Dios y no los demás libros? Entonces, ¿cuál es el criterio sólido de que decimos que la Biblia es una inspiración divina? Mire, otros afirman que la Biblia es palabra de Dios porque dice de que existe el libro religioso, pero también hay libros religiosos, otros libros religiosos. Por lo menos, mire, el Corán para los musulmanes, el Corán es lo máximo. Y para ellos el Corán es la palabra viva de Dios. Y nosotros le decimos, pero no, tú estás equivocado, es la Biblia. Sí, es la Biblia, pero ¿cómo nosotros sabemos eso? ¿Cómo nosotros? Alguien nos lo tuvo que haber dicho. Que nosotros desde muchos años tenemos nosotros y le creemos. Alguien con gran poder del convencimiento nos los dijo y nosotros le creímos. El mundo le creyó hasta estos tiempos. Entonces, por eso mismo, para nosotros contestar con certeza estas preguntas, mis señores, debemos primeramente de remontarnos a aquellos tiempos que Jesús, los mismos tiempos en donde Jesús evangelizaba, en donde Jesús eh, eh, llevaba ese mensaje. Entonces, para nosotros tener una idea segura de todos los hechos que se hicieron, los hechos que se dieron para ese tiempo. Cuando Jesús, mire señores, cuando Jesús vino a esta tierra, vino a nosotros y durante su vida pública, Jesús se dedicó a predicar y a enseñar. Jesús
escogió sus 12 apóstoles, sí, nosotros lo sabemos y todos sabemos y los que han estado con nosotros, y eso los estoy diciendo, eso se los estoy diciendo para los que han estado con nosotros en las charlas atrás. Todos sabemos que Jesús fundó una iglesia. Jesús fundó una iglesia. Jesús vino a predicar, a enseñar y también Jesús formó una iglesia, la formó y entonces sabemos bien que Jesús no mandó a escribir, como dice aquí en la pantalla. Jesús mandó a escribir realmente. Mire, Jesús no mandó a escribir, ni él escribió nada, excepto lo que él escribió en el polvo, lo que sale en Juan 8:8, aquí lo vemos en la pantalla. Jesús no mandó a escribir, ni él escribió nada, excepto aquellas palabras sobre el polvo que requiere, en donde dice, mire, inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ese es Juan 8:8. Señores, Jesús no mandó a escribir. Jesús mandó a evangelizar. Jesús mandó a evangelizar, mis hermanos. Y eso lo encontramos en Marcos 16:15. Y les digo, y por todo el mundo y proclamar la buena nueva a todas las creaciones. Y eso es lo que realmente Jesús mandó. Pero ¿a cómo iban ellos a proclamar la buena nueva? ¿Cómo lo iban a proclamar? Entonces, esto es lo que realmente nosotros queremos salir de duda e ir iniciando el camino de la historia del canon bíblico, o que si la Biblia salió de la iglesia o la Biblia salió de la iglesia o la iglesia de la Biblia. Mire, una vez Jesús ascendió a los cielos, la iglesia católica se esparció por todas partes, enseñando a su vez todo lo que el Señor les dijo. Esta era una enseñanza oral. Esta es lo que nosotros llamamos acá la sagrada tradición. El evangelizar por voz. Ese se le llama el evangelizar de boca a oído. De boca a oído. Miren, conforme a que se iba desarrollando todas estas comunidades cristianas, hermanos, se fueron presentando situaciones que requerían la intervención de algún apóstol para aclarar algunas cosas. Miren, había que el apóstol era el que moderaba. Cuando había algún interrogante en aquellos tiempos, el apóstol era el que fungía como moderador, el que atendía muchos aspectos de toda índole, hermanos. Mire, en las comunidades se iba experimentando la necesidad de contar con relatos que contuviera todos los hechos de lo que había acontecido, haga la redundancia, todos los hechos que había pasado Jesús aquí cuando estaba con nosotros, cuando él estaba con nosotros. Entonces, esto se tenía que ir planteando poco a poco, para poder ir quedando en las mentes de aquellas personas, Por eso, lo que yo quiero darle a entender en esta parte, mis hermanos, que Jesús mandó a evangelizar, es que después que él se fue, él dejó una iglesia, dejó a los apóstoles predicaban el evangelio, predicaban la palabra de Dios, la predicaban por medio de la sagrada tradición, por medio, como digo yo, de boca a oído. En este momento no existía la Biblia en sí. Existían los escritos del Viejo Testamento, sí, estos libros del Antiguo Testamento,
sí existían, pero como apreciamos claramente de que aún la Biblia no estaba completa, porque para ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, acuérdense, y es un recorder que le voy a hacer a todos ustedes, todos ustedes, mis hermanos. Biblia significa, la palabra Biblia en griego significa conjunto de libros, pequeña biblioteca, y como me lo dijo un padre amigo mío que dice conjunto de papiros, porque para ese tiempo no había libro, había papiros. Y yo me quedé, digo, conjunto de papiros. Entonces, eso es lo que significa Biblia, el conjunto de entre los libros del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y todos estamos sabiendo de que en ese momento no existían los libros del Nuevo Testamento. No existían. Mire, a nosotros pensamos claramente de que la Biblia no estaba completa, mis señores. Entonces, la iglesia en sí, vuelvo y repito, evangelizaba de boca a oído, de los relatos de boca a oído. Ese pregón es mío, eso no lo dice en ningún lugar. Este pregón mío, de boca a oído. Cualquier cosa por ahí, voy a patentarlo. Evangelizar de boca a oído. Entonces, seguimos vigentes. ¿Y qué el modo de evangelizar? Y cuando, mire, aquí nos habla de que el modo de evangelizar para aquellos tiempos, incluso hasta ahora, y mira lo que dice aquí, cuando me has oído en presencia de muchos testigos, confíalos a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruirlos a otros. Aquí para que sepan, ese es segunda de Timoteo 2:2. Este es segunda de Timoteo 2:2. Repito, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles. Y es lo que yo les quiero decir. Y cuando has oído en presencia de muchos testigos, lo que tú has oído, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otro. O sea, aquí lo que nos dice Timoteo, segunda de Timoteo 2:2, es que el modo de evangelizar era ese. ¿Lo escuchaste? Dáselo a saber a otra persona y que esa persona sea capaz de instruir a otro. Así mismito es lo que quiero aterrizar en esta etapa de este tema. Quiero que ustedes sepan de que la iglesia, cuando Jesús subió a los cielos, pasó una iglesia, la iglesia evangelizaba. ¿De qué modo? De boca a oído, oído, presencia de muchos testigos, confíalo a hombres que sean capaces y a su vez instruirlo a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. ¿Ok? Entonces así que poco a poco nosotros vamos a ver entonces cómo fue aterrizando esto de los de la historia del mismo canon bíblico, de la misma historia del mismo canon bíblico. Mire, para ese tiempo miles de personas de la época se hicieron cristianos a través de la predicación y enseñanza de todos los apóstoles, misioneros de Cristo, y creyeron en las mismas verdades que nosotros creemos en estos tiempos, en estos días. Por eso les digo, y ellos lo aprendieron sin leer o contar con un libro del Nuevo Testamento. Repito lo que dije antes, había libros del Antiguo Testamento, sí, pero para ese tiempo no existía libro del Nuevo Testamento. Entonces, y ya vamos a entrar directamente con los cánones. Miren, aquí va a ser algo bien interesante y vamos a leerlo. Mire, la historia del canon bíblico. Sabíamos que para aquellos tiempos, existían cierta cantidad de libros que no era la Biblia, pero era
por decir así, lo que se leían en la sinagoga, los judíos leían en la sinagoga. El Antiguo Testamento, hay 5 categorías básicas en el Antiguo Testamento. La Torá, que son los 5 primeros libros. Los libros de historia, que son 12 libros, que es desde Josué hasta Esther. Los libros de poesía, que van desde Job hasta los Cantares. Los profetas mayores, que son 5 libros, que van desde Isaías hasta Daniel. Los profetas menores, que son 12 libros, desde Oseas hasta Malaquías. Ok, miren lo que dice aquí. Total 39 libros. Yo no he querido poner en esta diapositiva, bueno, no sé si le da este PowerPoint, no he querido poner porque la iglesia reconoce del Antiguo Testamento 46 libros. Pues sí, pero yo puse 39, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque ese es tema este es tema de otro día. Los libros que se les llaman los mal llamados libros apócrifos. Nosotros los llamamos los deuterocanónicos. ¿Por qué apócrifos? ¿Por qué deuterocanónicos? Claro, tú estás loco. ¿Por qué? ¿Por qué sí, porque algunas Biblias no tienen los libros deuterocanónicos y los otros sí tienen los deuterocanónicos. Bueno, ese es un tema excelente, pero es un tema largo que si lo toco aquí, señores, yo no termino. ¿Ok? Entonces, ya nosotros vemos que teníamos ese grupo de libros del Antiguo Testamento. Pero miren la historia del canon del Nuevo Testamento, del canon definitivo, la constitución del canon definitivo. A fines del siglo II, el canon bíblico del Nuevo Testamento estaba prácticamente formado y había un consenso unánime. Hubo un consenso unánime, sí. En algunas comunidades no había un conocimiento completo del canon o dudas sobre la normativa real de los escritos. Se impuso, mire quién se impuso, mis hermanitos, lo que hemos estado hablando poco a poco, mire quién se impuso. Se impuso gradualmente la tradición. Aquí cometí un error y lo tengo que aceptar. Cuando se escribe tradición, se escribe con T mayúscula, porque es la palabra de Dios. La tradición es la palabra de Dios llevada a los hombres. Por eso se escribe con T, porque por si acaso ustedes me lo notaron por ahí, hey, mira Oscar exponiendo y mira cómo escribió tradición. No, yo reconozco mi error. Un error de dedo, por decirlo así. Tradición con T mayúscula. ¿Ok? Entonces, aquí poco a poco estamos viendo que, mire, hasta el año 250, se reconocen algunas cartas de Pablo, pero también se rechazan algunas otras cartas. Mire, cartas de Clemente, de Alejandría. Se sigue rechazando las cartas de los hebreos. La de Santiago, la carta de la carta de Santiago realmente fue una carta que fue que si no hubieran sido religiosos, no hubieran estado en la iglesia, hubieran estado pata y puñete. Sí había discusión por esa carta de Santiago, hombre. La primera carta de Pedro también. Aunque la segunda de Pedro sí se rechazó. Hubo una segunda carta de Pedro que se rechazó. También se aceptan la carta de Juan y se rechazan las otras. Se aceptan la carta de Judas, así como el Apocalipsis. Señores, el Apocalipsis también fue de agarrarse por las greñas entre todos esos doctos, esos teólogos, esos filósofos, esos santos de aquellos tiempos.
según dice, y acá entrenó, ese es un bochín que hace bochín de hace años, un cuento acá de la cripta, como se le dice acá en el bajo mundo. Se dice de que San Jerónimo y San Agustín de Hipona, el CSS, San Agustín, no concordaban, ellos decían un libro sí, otro no, y ellos estaban y se tiraban puya entre ellos, parece de que ellos no, que va, no se llevan, porque San Jerónimo decía que no, eso no, y Agustín decía sí, eso sí, y entre eso estaba metido el Apocalipsis, como siempre. Apocalipsis es un libro, pero realmente es un libro pero tan hermoso, que gracias a Dios, para las finales, aquellas personas que después vamos a ver quiénes fueron, la aceptaron. Entonces, por eso decimos, mire, los 4 evangelios generalmente aceptados por las comunidades. Mira, en el año 130 los libros de los Hechos de los Apóstoles aparecen, se conocen o se mencionan. Algunas cartas de San Pablo también estaban allí. Entonces, como digo, hubieron tantos libros y libros famosos que realmente la iglesia poco a poco fue escogiendo este sí, este no, este no, este sí. Mire, ya aterrizando a lo que queremos saber, aterrizando a lo que queremos saber, la pregunta del tema. Si vemos bien que aquí primero hubo una iglesia y poco a poco se fue formando un canon. Ah, ¿qué significa canon? Bueno, en griego significa caña, regla, una regla absoluta, canon bíblico. Ese es el significado. Poco a poco se fue extrayendo la tradición, ya no oral, sino una tradición escrita, saliendo de la tradición de la iglesia, tradición con T mayúscula, de la iglesia, y poco a poco hemos estado viendo de dónde sale la Biblia. Entonces, por eso que más o menos es lo que quiero darle a entender a ustedes, muchachos, muchachas, hermanos, hermanas, que es lo que realmente yo quiero darles a entender. El panorama que había para esos tiempos era bastante confuso. Durante los primeros años, los 400 años de la iglesia, como apreciamos, hemos apreciado en lo que yo he dicho, existen personas santas y existían personas doctas que tenían opiniones distintas entre sí. Ese es lo que le estoy diciendo, las trifulcas que tenían entre ellos. Pero ¿qué pasó? Tuvo que parar firme, tuvo que parar Murphy firme. ¿Quién? El magisterio de la iglesia. La iglesia que Cristo fundó, Mateo 16, 18, la iglesia que existió desde que Jesús subió a los cielos, y la que quedó aquí, la iglesia paró firme y dijo con autoridad, con esa autoridad que Cristo le dio, ahí donde le dije en Mateo 16, 18, acuérdense, y se reúne en muchos concilios para comenzar a decir, ven acá, en varios concilios, para no decir mucho, en varios concilios, la iglesia se reunieron para decidir, ven acá, este sí, este sí, este sí, pero estos no, estos no, estos no y estos no. Miren, les voy a mencionar más o menos algunos criterios de lo que tomó la iglesia en aquel tiempo para decidir cuáles eran los libros inspirados o no inspirados.
Uno, que tuviese como autor a un apóstol o a un discípulo directo de esos apóstoles. Dos, que su uso especialmente en las liturgias, en las iglesias apostólicas. En otras palabras, la tradición apostólica fue determinante y eso es lo que yo le he querido por lo menos venir traer en un hilo de lo que estoy tratando de contarle. Jesús lo escribió, evangelizó, se fue al cielo, dejó una iglesia. La iglesia siguió evangelizando como evangelizaba Jesús, de boca a oído, tradición oral. Poco a poco se fue formando un canon bíblico porque habían apóstoles y habían discípulos que tenían que moverse de diferentes lugares y habían escritos, comenzaron a ver cartas, por lo menos Pablo escribió varias cartas, las cartas famosas, cartas paulinas, y las dejó aquí porque él se tenía que ir para otro lado. Y aquellas cartas fueron recolectándose. Pero habían cartas que se sabían que eran inspiradas por Dios y otros decían, estaban más o menos que los doctos, las personas sabias de aquellos tiempos y santas decían, este sí, este no, pero para al final llegaron a un criterio a decir que tuviese un autor, un apóstol o un discípulo directo, que su uso era especialmente en la liturgia de la iglesia, en las iglesias apostólicas, en las palabras, en otras palabras, que la tradición, o sea, la misma tradición que Jesús nos dejó para evangelizar, para enseñar, para predicar, fue bien fundamental en esto, un factor determinante en esto. Pero sí, vamos poco a caer en los concilios que la iglesia tuvo que llamar, porque había muchas discusiones y tenía que haber alguien, un árbitro y decir, ven acá, vamos a poner esto en orden. Vamos a poner esto en orden. Miren, en esta, de tantas trifulcas que había, que si que esto, que lo otro, se quedaron muchos libros y libros bien queridos para aquellos tiempos. Los evangelios de Pedro, las cartas del pastor de Hermas. Miren, esta carta del pastor de Hermas, yo no sé si ustedes han escuchado, ustedes nunca escucharon el cuento de Jesús cuando estaba niño, que Jesús agarró un lodo con arcilla, le formó un pajarito, lo sopló y el pajarito se fue volando y se convirtió en un pajarito y se fue volando. Bueno, ese cuento está en el pastor de Hermas, una carta muy antigua, incluso más antigua que las mismas cartas, posiblemente las cartas paulinas. Y había un libro que se dice que fue los autores directos de los apóstoles, parte de los apóstoles que se ve la Didache o la Didache, un libro que hablaba excelencia para nuestra salvación, o sea, y para aquellos tiempos. A nivel evangelizaba mucho y la gente las que quería mucho esas cartas o esos escritos. Pero la iglesia poco a poco fue decidiendo si eran inspiradas por Dios y no fueron escogidas. Miren, y es donde aquí caemos directo a los concilios. La iglesia ya tuvo que hacer concilios para poder decir, ven acá, estos sí, estos no. Y vamos a caerle, mire, concilio, el primer concilio, el concilio de Roma. Fue un concilio de Roma en el año 382, cuando la Iglesia Católica, junto al Papa San Dámaso I, instruyeron el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento
similar a la de San Atanasio. Ese es otro cuento, o sea, esa es otra historia. San Atanasio reunió un canon, y voy a ver si se lo cuento rapidito. Reunió un canon porque había mucha herejía. Un tal Marción, Muratori, o sea, había mucha herejía y esas personas tenían también su grupo de libros, decía, estos son los inspirados. Marción por lo menos decía, Jesús es el verdadero Dios, pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de guerra, y ya caía en una herejía, y cayó en una herejía, y entonces de allí Atanasio reunió un libro, reunió un conjunto de libros, y ese conjunto de libros fue tomado en cuenta para este concilio de Roma. Y como dice, repito, similar a la de San Atanasio y los libros del antiguo, de la versión de los 70, esa es otra historia. Esa es otra historia, la Septuaginta. Esa viene en otro tema. Que si yo me pongo a contar la Septuaginta, Dios mío, no terminamos. La Septuaginta son los libros del Antiguo Testamento, incluían los libros, los 7 libros que yo no mencioné antes, que tuve en la imagen atrás anterior, y las incluía. Fue traducida del griego al latín por San Jerónimo, que esa se le llamó la Vulgata, por encargo de la Iglesia. Posteriormente, los concilios regionales de Hipona, que vamos a verlo más tarde, de Cartago, el Tribunal de Cartago, en los cuales participó San Agustín, en nuestro, un santo bien querido aquí en Panamá, aprobaron definitivamente dicho canon. ¿Ok? Seguimos. Concilio de Hipona, en el año 393. Aquí vemos la imagen de un santo muy querido por nosotros, San Agustín. Sí, él participó en ese concilio. El concilio de Hipona fue un concilio de la Iglesia Católica reunido en el año 393, en el que ésta decidió el canon o la lista oficial de los libros que integraban la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí, aquí se estaba reafirmando la lista del primer concilio, que fue el de Roma. Entonces, según la lista que había sido propuesta en el siglo de la Odisea y por el Papa Damaso I en el año 382, la Biblia cristiana tenía 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que quedaron reafirmados en el concilio debido a las dudas generadas en el siglo III. Esa es la jalada de greña de la que estamos hablando. Las causas fueron las discusiones con los judíos, que solo utilizaban los libros que consideraban canónicos. Algunos padres de la iglesia hicieron notar estas dudas en sus escritos. Concilio de Cartago. El concilio de Cartago, también llamado el concilio tercero de Cartago, es un concilio de la Iglesia Católica reunido en el año 397. Repito, es un concilio de la Iglesia Cristiana Católica reunido en el año 397, donde se confirmó el canon del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento establecido en el concilio de Hipona. En este concilio se mantuvieron dentro del canon los 46 libros del Antiguo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos, los 7 libros famosos y los 27 del Nuevo Testamento. Señores, hemos prácticamente llegado y visto que la iglesia no proviene de la Biblia. ¿Quién proviene? ¿De quién? La Biblia proviene de la iglesia. La Biblia proviene de la iglesia. Nosotros también tenemos que ver algo. Miren, en el concilio de Trento, que quería llegar hasta allá. El mismo concilio de Trento. El concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica, desarrollado en el periodo discontinuo durante 25 sesiones entre el año 1545 y 1563. Tuvo lugar en Trento, la ciudad del norte de Italia, actual entonces la ciudad imperial libre regida por el príncipe obispo. Se convocó
en respuestas a la reforma protestante para aclarar diversos puntos doctrinales. Sus objetivos fueron definir doctrinas católicas y disciplinar a sus miembros condenados por la reforma, considerada por la Santa Sede como una herejía. Fue el concilio más influyente y su importancia histórica se debe haber definido la doctrina de la Iglesia sobre las Sagradas Escrituras. Antes de esto del concilio de Trento, yo sí quisiera leerle lo del concilio de Florencia. Hubo un concilio que fue en donde se afirmó, reafirmó, en donde dijeron estos son y estos son. En donde el mismo concilio de Florencia que se fue fue en el año 1435, del 1438 a 1445, en donde aquí se decidió que las versiones bíblicas que existen hoy contienen 27 libros, aquí donde realmente fue en Florencia. Pero ¿qué pasó con Trento? Muchas personas no católicas, ahí fue donde dijeron que no, ahí fue donde metieron los 7 libros, no. En Trento lo que pasó, y nosotros lo hemos visto, no sé si ustedes se acuerdan, los que tuvieron en la charla cuando aquí se habló sobre Lutero y sus 95 tesis, los protestantes protestas contra Lutero, en donde Lutero realmente estaba pescando el río revuelto, revolvió la iglesia, esto y que lo otro, esto con la reforma protestante, y entonces en donde decía de que muchos libros no eran inspirados por Dios. Lo que hizo Lutero fue, esto no lo sacó de la Biblia porque sabía que no los podía sacar, pero los puso al final. Y aquí había tantas cosas que explotó o se encendieron por esto de la reforma, en donde en este concilio la iglesia tuvo que venir nuevamente parar firme, parar firme y decir, no, y no solamente esto se tomaron temas de las Sagradas Escrituras para definirlas ya, sino también sobre el celibato, sobre algunas disciplinas internas de la misma iglesia, que el celibato se reafirmó en ese mismo concilio. Entonces, por eso más o menos le digo yo a ustedes que este concilio, que fue bien controversial y es en donde muchos cristianos no católicos nos tiran a nosotros, que ahí fue donde nosotros metimos los 27 libros, y que no es así. Hemos visto claramente que en los concilios anteriores, siglos antes, ya existían los 73 libros. Ya existían los 73 libros. Entonces, por eso más o menos es lo que le quiere dar a entender a ustedes. Pero yo le voy a hablar de una curiosidad. Es una curiosidad, y ustedes también se han tenido que, miren, señores, la Biblia en sí, originalmente, la Biblia en sí no vino ni con capítulos ni con versículos. Para nada. Eso fue creación, invención, ocurrencia, travesura, como ustedes lo quieran llamar. Esto, invento de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a llamar el creador de los capítulos de la Biblia. Se lo debemos a Stephen Langton. Y mira hasta qué año. En el año 1150, y para el tiempo de 9 de julio, bueno, él nació en ese tiempo y él murió en el 2228, es un teólogo cardenal católico, entre ese tiempo arzobispo de Canterbury. Eso fue antes de la reforma, que ellos después se convirtieran en la iglesia anglicana, y bueno, y después la corona agarró el mandato de esa iglesia.
esa es otra historia. Estudió y enseñó teología en París. Stephen Landor introdujo la división de la Biblia en capítulos. Stephen Landor. ¿Quién dividió la Biblia en versículos? Robert Estienne, 17 de septiembre de 1529, también conocido como Robert Stephanus. Wow, perdónenme mi inglés de Canal 8. Perdonen mi inglés de Canal 8, es lo que le digo. Influenciado por el trabajo de los masoretas en el Antiguo Testamento y por los trabajos de otros traductores como Stanley Pagnino y Etienne, dividió el Nuevo Testamento en versículos. Los judíos masoretas dividieron, también fueron lo que hicieron las divisiones en versículos del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento fue nuestro amigo Robert Estienne, ¿ok? Todos ellos, para que sepan, católicos. Ya después Tien fue que vino ya de eso, ya es otro cuentecito, pero para que sepan de que la creación de todo esto, de lo que tenemos nosotros bajo el brazo, en nuestras casas abiertas, a veces cogiendo polvo, a veces, muchas veces las leemos, que las tenemos ahí guardadas, que le tenemos puesto cada cosa, le ponemos vasos encima, le ponemos que estamos en parranda, porque así le ponemos la Biblia encima, el vaso encima de la Biblia, todo eso. Digo, espero que no, nada de lo que yo haya dicho, por favor, sea verdad. Yo lo espero, solamente que sí la leemos. Me dice un amigo que una vez fue a la casa de otro amigo y fue a leer la Biblia. Cuando la abrió, que él sufría de asma, hasta que le dio fue sinusitis, creo que se llama, a toser. ¿Por qué? Porque apenas abrió la Biblia, en vez de darle salvación, le dio fue sinusitis. ¿Por qué? Por tanto polvo que tenía la Biblia. Bueno, gracias a la Iglesia Católica, nosotros la tenemos. Gracias a la Iglesia Católica, cristianos no católicos tienen la Biblia. Y como digo, mis señores, nosotros sabemos bien que es palabra de Dios. Sí, es palabra de Dios. ¿Pero por qué es palabra de Dios? Porque para aquel tiempo la Iglesia Católica lo dijo, y la Iglesia Católica, una autoridad impuesta por nuestro Señor Jesucristo, una autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16:18. A ti te llamaré Pedro, sobre a ti edificaré mi iglesia, y las hades del infierno prevalecerán ante ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Ahí, ese es la parte bíblica, el relato bíblico en donde empieza todo esto. Miren, algunas preguntas, como le estoy diciendo. La pregunta, ¿cómo saber que la iglesia, que la Biblia es palabra de Dios? Porque contestamos que sabemos que es palabra de Dios porque la iglesia, la recibimos de la iglesia. La recibimos de ella. La Biblia viene de la iglesia. Repito, la Biblia viene de la iglesia. Yo espero que por allá usted también lo esté repitiendo, así como lo estoy haciendo yo. Nuevamente, la Biblia provino de la Iglesia Católica. Y esta historia, la historia del canon bíblico, es mucho más antigua, mucho más larga, que si me pongo aquí agarramos 3 sesiones. Así que, señores, yo espero que ustedes la hayan entendido. Yo espero que ustedes no hayan tenido dudas, no tengan dudas. Y si la tienen, bueno, aquí estoy yo, trataré de resolverles esas dudas que poco a poco ustedes puedan estar resolviendo o esclareciendo. ¿Ok? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.